Autónomos sufren retraso en el 64% de todas sus facturas porque sus clientes no cumplen la ley. Solo el 13% de las grandes empresas pagan en el plazo legal a sus proveedores. Según el último estudio, en este tercer trimestre de 2024 han seguido aumentando los plazos en que las empresas pagan a sus proveedores, la mayoría autónomos. Una lacra que se ha convertido en endémica en España y que hunde a muchos pequeños negocios. El tiempo que tardan los autónomos y pequeños negocios en cobrar los pagos de otras empresas sigue comprometiendo la viabilidad de sus negocios. Según los últimos datos publicados por la consultora Informa DIV en su estudio sobre el comportamiento de pago de las empresas españolas. El retraso medio de los pagos subió por tercer trimestre consecutivo y ya supera de media los 15,41 días. Pero el dato más importante es que el 64% de todas las facturas se pagan con un retraso de hasta 30 días respecto a los 60 que marca la ley, es decir, llegan a los 90 días. Para las grandes empresas puede parecer poco porque tienen mucha tesorería, pero para los casi 3 millones de autónomos que hay en España puede suponer la diferencia entre mantener el negocio o cerrar. Esto es posible porque a pesar de que existe una ley de morosidad que obliga a las empresas a pagar en un máximo de 60 días, solo un 30% lo cumplen. En el caso de las grandes empresas, apenas el 13% paga a sus proveedores autónomos dentro de lo que dicta la ley. Esta mala práctica se ha instaurado en España porque no existe un régimen sancionador que multe a los que no cumplen con la norma. El Parlamento sigue sin aprobar el reglamento que desde hace años ha prometido, pero aún sigue en suspenso. La demora media de las empresas españolas a la hora de hacer efectivas sus facturas ha mantenido una tendencia al alza durante todo el año, superando los 15 días para cerrar el tercer trimestre en 15,41 días. El estudio de Informa DIV asegura además que el 33% del total de las facturas en nuestro país se paga dentro del plazo legal y el 64% con un retraso de hasta 30 días. De hecho, el informe muestra que los pagos a tiempo se redujeron en el tercer trimestre de 2024, quedando en un 43,34% frente al 45,15% del trimestre anterior, y los pagos a más de 60 días superaron el 6%. Sectores los que más tardan en cobrar los autónomos en 2024. Según DIV, hay 3 tipos de sectores o ámbitos que pueden tener los autónomos en los que el retraso en los pagos supera los 20 días: la administración, la hostelería y el transporte. Concretamente, la administración es el cliente que más dilata sus pagos sobre los plazos pactados en el tercer trimestre de 2024, con una demora media de 27,50 días, casi 3 días más que hace un año. Le sigue hostelería con 21,11 días de retraso y transportes con 20,14 días. Son los 3 únicos que superan los 20 días. El siguiente, otros servicios, se quedan en 19,24 días. A pesar de que los sectores de la hostelería y otros servicios se encuentran entre los que mayor retraso cometen en los pagos, son de los pocos sectores, junto con la educación, que han reducido el tiempo medio de pago de sus facturas, y en datos absolutos los que mejor comportamiento muestran a nivel nacional son comunicaciones con 15,30 días, construcción y actividades inmobiliarias 15,06 días, comercio 14,29 días, industrias extractivas 14,02 días, industria 11,73 días. Es decir, los negocios autónomos que prestan servicios a la administración, que es el que peor paga, se enfrenta a 15,77 días de espera más de media que si lo hacen en el sector de la industria. Hay comunidades que tardan más en pagar que otras y eso deben tenerlo en cuenta los autónomos. En cuanto a comunidades como Asturias, Castilla y León y La Rioja, son las únicas comunidades donde se han reducido los retrasos en los pagos desde hace un año. Los mayores ascensos en este periodo se dan en Ceuta, que suma 3,5 días, y Melilla, que añade 9,4. Si atendemos al retraso medio, las autonomías que lo encabezan son con 26,61 días Melilla y con 26,33 Ceuta. Las siguientes son Canarias, que tarda de media 23,50 días, y ya por debajo de los 20 días Baleares, con 19,12 días de demora. Posicionándose en el otro extremo, las comunidades que mejor pagan son Navarra, es la única que paga con menos de 10 días de retraso medio, 9,41. La Rioja se queda con 11,68. Castilla y León alcanza 11,85 días, País Vasco llega a 12,14 días, Aragón, en la que la demora alcanza los 12,19 días, y si observamos las principales comunidades autónomas, como Madrid, está por encima de la media del país con 17,36 días, pero Cataluña se sitúa por debajo con 14,40, y viendo los datos globalmente, la diferencia entre la comunidad con peor y mejor comportamiento es de 17,2 días. Echando la vista atrás, en 2017, hasta 5 comunidades españolas pagaban más del 60% de sus facturas puntualmente. En la actualidad queda patente que en el tercer trimestre de 2024 Navarra es la que mejor se comporta, con un 50,7% de pagos en plazo, junto con Castilla y León con un 50,4%, tras ella La Rioja con un 49,6%. Por otro lado, Canarias es la autonomía menos cumplidora, con un 30% de pagos a tiempo, seguida por Melilla con un 36% y Madrid con un 38%. Solo el 13% de las grandes empresas cumplen los plazos de pago
pago a sus proveedores. Los pequeños negocios y los autónomos cumplen con los plazos en mayor medida que el resto de compañías. De hecho, las cifras reflejan que el 48% de las microempresas y el 45% de las pequeñas cumplen con los plazos pactados frente al 28% de las medianas y el 13% de las grandes empresas en el tercer trimestre del año. Sin embargo, la mayor parte de las medianas y grandes pagan con un retraso de hasta 30 días, 65% y 80% respectivamente, frente al 39% y al 48% de las micro y pequeñas empresas. Con más de 60 días de retraso encontramos al 9% de microempresas por encima de un 4% de pequeñas, al 3,7% de medianas y al 3,5% de grandes, lo que podría explicarse por los grandes problemas que la morosidad causa a los negocios más pequeños que no pueden afrontar los pagos con otras empresas y acaban sucumbiendo al cierre, según datos del último observatorio de CEPIME. No olvidéis de suscribirse para este y otros temas a este vuestro canal Gestor y Gestoría YouTube. Muchísimas gracias a los 806 suscriptores que ya tenemos. Verán mucho más Gestor y Gestoría YouTube. Suscríbese.